El grado de inconsciencia que muestran acerca de cómo funcionan las relaciones internacionales algunos analistas, sobre todo periodistas, sería conmovedor si no fuera una justificación constante del atropello constante que los Estados Unidos ejercen en cualquier rincón del mundo. La OTAN nació como una organización defensiva en el año 49 como respuesta a la creación del Pacto de Varsovia. Pero cuando se disolvió la Unión Soviética en el 91 se planteó la propia disolución de la OTAN, pero cuidado, en los planes norteamericanos ya se había escrito otro guión. Por eso la OTAN ese mismo año decidió intervenir en Yugoslavia y romper el país. Pensemos, ¿qué dirían estos pseudoanalistas si la OTAN, por ejemplo, bajo un gobierno de Unidas Podemos, que dirían que es intolerable, hubieran decidido intervenir en España y hubieran creado en Cataluña y en el País Vasco dos países independientes, como hizo con Serbia y con Montenegro? Hay las dobles varas de medir. En 2011 la ONU autorizó impedir que los aviones de Gaddafi bombardearan ciudades. Muy bien. Pero cuidado, la OTAN aprovechó para bombardear ellos ciudades y asesinaron a Gaddafi. Y hoy Libia está infinitamente peor que antes de la intervención de la OTAN. Y a la OTAN, en fin, los derechos humanos, ¿cuándo le han interesado? Le interesan una higa. Si de derechos humanos habláramos, intervendrían que en Arabia Saudí, en Yemen, en Marruecos, por supuesto en Israel, ya, mañana, en Colombia, en la Colombia de Duque o en los propios Estados Unidos, pero no es así. Porque la OTAN es una organización que sirve a los intereses de los grupos económicos que controlan los Estados Unidos, cuidado, y que hacen bailar a su son a las élites europeas. La OTAN ha permitido siempre golpes de Estado, claro, de derechas, incluido el 23F de España. La OTAN es el brazo armado de McDonald's, de Apple, de Google, de Amazon. Es el que permite que su moneda, la moneda norteamericana, el dólar, sea la moneda de intercambio. Y por eso es responsable de pisotear la democracia en Chile en el 73, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, en Bolivia en 2019, hace nada. La OTAN es la responsable de alejar a Europa de Rusia. Ay, cuando Rusia es la continuidad geográfica natural europea. Y volver a Europa, como después de 1945, dependiente de los Estados Unidos. La OTAN es responsable de espiar a sus propios socios y a saber qué chantajes realizará a los líderes europeos que están dispuestos, incluso, como le pasa a los socialistas, a renunciar a sus propias ideas. Recordemos que cuando Strauss-Kahn, del Partido Socialista francés, un personaje turbio que presidía el Fondo Monetario, habló de buscar otras monedas internacionales para el intercambio comercial, qué curioso, estalló el escándalo sexual allí en la suite 2806 del Hotel Sofitel de Nueva York. No porque este señor no fuera un depredador, que seguramente lo era, sino porque las cosas estallan cuando alguien quiere que estallan, porque estos tipos, sinvergüenzas, lo son siempre. La OTAN es el principal impedimento para que exista una fuerza militar europea que responda a los intereses de Europa. Y una forma de impedirlo es obligar a todos los presupuestos europeos a gastarse el dinero que no nos vamos a gastar ni en sanidad, ni en educación, ni en investigación, en armas que vamos a comprar a los Estados Unidos. Igual que el gas, que ya no vamos a comprar a Rusia, si se lo vamos a comprar ahora a los norteamericanos, mucho más caro. Si hay que golpear a Rusia por la invasión de Ucrania, habría que golpear también a Israel por la invasión de Palestina, hoy mismo. Y si no hay que hacerlo, pongámonos a pactar ahora mismo con Putin. Igual que hemos pactado con otras basuras inmorales, porque la geopolítica va de eso, de mancharse las manos de mierda para no manchárnoslas de sangre. La OTAN no quiere pactar, porque su lógica es la de la guerra. Sus generales, ¿dónde van a terminar? Pues en lobbies de armas. Y sus funcionarios dedican más tiempo a atender a los que quieren vender misiles que a los que quieren, pues no sé, sentarse en una mesa para que no se disparen más misiles. La izquierda siempre lo ha tenido claro, pero los socialistas, como la izquierda que siempre ha permitido y alentado el sistema, son tan militaristas como la derecha. Son republicanos de Juan Carlos I y de Felipe VI, coincidiendo con el PP. Son ecologistas de los chuletones y de las corridas de toros, junto al PP. Son feministas del siglo XX, igualito que el PP. Y pacifistas de la OTAN. Y de Teniente Glenford, eso sí, guiñándole un ojo a Feijóo. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, en España hay más de 109.000 empleos sin cubrir, la mitad de la gente que fusiló Franco. Resulta que el 55% de las empresas no encuentran trabajadores. En la hostelería faltan 50.000 camareros, que no han vuelto después de la pandemia. Y mira que murió gente en las residencias de Díaz Ayuso, pero no es por eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para que, según un informe de la Seguridad Social, un 2,8% de los trabajadores de ese sector no quiera regresar a sus puestos de trabajo. En el barrio de Salamanca tienen, como no podía ser de otra manera, su propia visión. Es que también la gente es conformista. Entonces la gente quiere trabajar poco y cobrar mucho. ¿Cómo está el servicio? Que diría alguna marquesa pija del PP o Bertín Osborne, hablando de los que de verdad limpian y cocinan en su casa.
Si echamos un vistazo a los contratos en el sector de hostelería que se firmaron el año pasado, resulta que 2.744.000, 2 de cada 3, eran eventuales. Y entre los restantes, la enorme mayoría eran contratos de obra y servicio e interinos. Solamente 1 de cada 10 contratos en esa rama era un contrato fijo. La gente no quiere trabajar, la gente se conforma con el paro, con los 400 euros que dan de ayudas. Pues claro que la gente necesita trabajar. ¿Qué pasa? ¿Que el dinerito cae del cielo? Eso solamente a los primos o hermanos de los del PP. Lo que no quiere la gente es trabajar en régimen de esclavitud. Es que muchas veces no tienes ni para cubrir con lo que te pagan el transporte de ida y vuelta. Como denunció el sindicato andaluz de trabajadores en SAT, este empresario del asador Guadalmina, que tiene entre sus méritos lanzar un gel hidroalcohólico contra los rojos, ofrecía 900 euros, la mitad en negro, por 12 horas diarias de trabajo y 6 días a la semana eso, y un alta en la seguridad social de un 30% de la jornada. Claro, y 2 minutos para poder rezar antes del bocadillo. O el problema también de las Kellys, camareras de piso contratadas la mayoría de las veces por empresas que eran externas al hotel y que en un periodo de entre 6 y 7 horas tenían que llegar a limpiar 25 habitaciones, cobrando 2 euros por cada una de ellas. Un chollazo, según Pablo Casado. Cifras que yo he hecho la cuenta, que son 15 habitaciones al día, pongamos 15 o 20 al día. Bueno, son las mismas que, por ejemplo, mi hermano, que es médico en un hospital público, pues son los mismos pacientes que tiene que hacer. Claro que cualquier crisis es un desastre para la economía, pero nos imaginamos una crisis del COVID gestionada por el PP y Vox, los que estaban en contra de la subida del salario mínimo, los que estaban en contra del ingreso mínimo vital, los que estaban en contra de cualquier ventaja para los trabajadores. ¿ERTES? Hombre, ERTES que exijan a los empresarios, pero por Dios, ¿para qué? Sálvese quien pueda, pero cuidado, que 6 de cada 10 españoles están diciendo ahora mismo que su situación económica es buena y ha mejorado, pero al tiempo les preguntas por la economía en España y resulta que va mal, pero apaguen la tele, que van a terminar en San Censo lamiéndole los calcetines al emérito. ¿Cómo está viviendo su vuelta a España? Muy bueno, ya lo vi. ¿Qué tal en el mar? ¿Qué tal en el mar? Volvamos a los datos oficiales del Ministerio de Trabajo. El 80% de los candidatos, 8 de cada 10, rechazan las ofertas de empleo porque no les gusta lo que tienen que hacer, porque esperan que les salga algo de lo suyo, porque les va a llamar un primo con algún trabajo decente. No, es porque consideran que el salario es bajo. Como refleja el plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tiene el provocador nombre Por un trabajo digno, mientras el salario medio mensual en España aumentó en 2020 un 3%, hasta situarse en los 2.039 euros al mes, 2.258 euros a jornada completa y 800 euros a jornada parcial, resulta que en el sector de hostelería se redujo un 15%, hasta los 1.119 euros al mes, 1.376 euros a jornada completa y 555 euros a jornada parcial. Y ojo, porque la hostelería, la raya que separa la jornada completa de la parcial es tremendamente difusa. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Desgraciadamente, con estas condiciones laborales, hay profesionales de la hostelería que después de estar todo el día trabajando no tienen ni siquiera un lugar donde descansar. ¿Puede pagar una vivienda en zona turística y en plena temporada alta alguien que cobra 1.100 euros al mes? ¿Cómo demonios lo hace? Claro, y la respuesta está bien clara: alquiler de terrazas y balcones por 300 euros al mes. O sea, dan ganas de salir corriendo a Benidorm y aceptar un contrato basura antes de que otro con más necesidades que tú te lo arrebate. Más la gente cuando dices que tiene que trabajar los fines de semana ya no quiere. Hacen falta camareros, se exige cada vez más profesionalización en el sector de hostelería. Pero ¿no será que en realidad lo que faltan son empresarios profesionales en un país que vive en buena parte del turismo? ¿Cuántas veces vamos a escuchar eso de que si se suben los sueldos o se pagan impuestos, la empresa no es rentable? Es que en España solamente son rentables las empresas que esclavizan o las que no tienen ninguna responsabilidad fiscal ni medioambiental. Igual es bueno que esas empresas y esos empresarios parásitos se vayan a otro lado. Porque en el fondo el problema es siempre el mismo y se llama egoísmo. Porque no es ni bonito ni ético querer prosperar con tu negocio, que no está el negocio si se trata de explotar a tus empleados, de explotar al Estado o de explotar al medio ambiente. En España sobran retrovisores y faltan espejos, a ver si los sinvergüenzas y los malnacidos se ven retratados,
ellos o les ven retratados sus familiares, como esos que no querían inspecciones en el campo, qué bien vivían cuando se mataba un temporero y era el problema del temporero, de su familia o de sus amigos. Otro ejemplo, la hostelería es el sector donde más horas extras quedan sin remunerar. Las trabajas pero no te las pagan, el 54% del total. Según datos oficiales, los camareros y camareras de este país realizan el doble de horas extra no pagadas que el resto de los sectores. O sea, te quedas un domingo, un sábado o vas el día libre y encima 1 de cada 2 no te lo pagan, para que luego llegue algún listillo y diga es que no quieres trabajar. Según el portal de empleo Infojobs, un 27% de los españoles se ha planteado dejar su trabajo este año. El año pasado solo lo hicieron 30.000, nada que ver con la llamada la gran dimisión en Estados Unidos, donde con la pandemia más de 38 millones de personas dejaron sus empleos por estar quemados o buscar mejores condiciones laborales como el teletrabajo. La gente ya no está por la labor de decir sí buana a todo o sí señorito, por mucho que haya algunos que se inclinen todavía ante los reyes y ante los ricos. En un país con más de 3 millones de parados haya más de 30.000 personas que dejen su empleo o que haya quien rechace ofertas laborales es, por lo menos, como para hacérnoslo mirar. Hay un problema de vacantes en España. ¿Sabéis cómo se soluciona? Pues acabando con la precariedad, respetando a las trabajadoras y a los trabajadores. Este verano se quejaban las patronales de que faltaba mano de obra. Y resulta que 15.000 españolas y españoles se fueron ¿a dónde? A la vendimia francesa. ¿Por qué? Pues porque les daban unas condiciones económicas y laborales mejores que las que les dábamos aquí, en su país. Vivir a la madrileña, como defiende Ayuso y esos sinvergüenzas, significa ¿qué? Poder tomar 1, 2 cañitas en el bar de la esquina, pero todo lo demás de mierda. Vivir dignamente significa que la camarera o el camarero que te pone esa cañita tenga el salario y los derechos laborales que corresponden a cualquier ser humano, igual que tú, que las cañitas no ocultan la sanidad deficiente, el transporte deficiente, la educación deficiente o la vivienda deficiente. Sin trabajo digno es muy difícil que haya una democracia digna, así de sencillo y así de clarito. Desde Polonia, un país hermano, cuando menos en catolicismo y en conservadurismo, Katarina Kowalski viene a hurgar en nuestras heridas. Hurgar, que es la palabra que utilizaban las madres para decir a los hijos que no tocaban cosas que traían malos resultados. Sin embargo, hay una generación que ha decidido hurgar. Ha decidido que no conviene pasar página sin antes haberla leído. Y por eso este Costras. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias por tenerme. Caterina, hay gente que dice que no hay que remover las heridas. ¿Y se puede no removerlas? ¿Se puede hacerlo? ¿Se puede dejarlo todo así, como está? ¿Se puede? A veces ha pasado mucho tiempo y a uno pensaba que iban a desaparecer los efectos, pero parece que regresan. Porque la única esperanza y la única lección que yo llevo de mi libro es que la verdad no se puede tapar, siempre vuelve. Hay gente que dice que ese ejercicio de que una vez exhumados unos cadáveres, limpiada la fosa, permitir que los familiares se tumben sobre la tierra, imitando la postura de sus familiares, es un dolor inútil. ¿Para los familiares o para quién? Lo plantean como una invitación a no hacer ese tipo de cosas. Bueno, me parece que eso depende de las personas, si quieren participar en un acto así o si no la quieren hacer. Porque hay muchas maneras de vivir con dolor y sobrevivir ese dolor, ¿no? Y el luto también, hay diferentes maneras de vivir con el luto. ¿Por qué la España vencedora de la guerra del 36 dice que recuperar el pasado es remover las heridas? Bueno, porque querían aprovecharse y apoderarse de la única versión de la historia y preferían no saber nada de la memoria de los vencidos. Hay otra representación en una fosa de un muchacho muy joven darle una moneda que había aparecido en la exhumación a la persona más vieja que estaba allí, de 80 años, y preguntarle ¿qué sientes? Y contestar él: siento tristeza, no siento venganza. Sí, y esa es la respuesta que da la mayoría parte de la sociedad española. Si se pregunta a la sociedad española qué siente sobre el tema de guerra civil, te dicen que tristeza.
Los fusilados por los llamados nacionales, por los franquistas, están en pozos, en cunetas, en descampados, bajo nogales, y se los llevaban por la noche. Por la noche les metían en un camión y les sacaban de sus casas, les llevaban muy cerca, 20, 30 kilómetros de sus casas, y los fusilaban ahí, al lado de una carretera, al lado de una fosa, de una zanja, y los dejaban así. Quedaba en los pueblos un recuerdo de que ahí había algo terrible, ahí estaba el campo de los muertos, estaban los fantasmas, ahí había algo extraño que no estaba explicado. Sí, porque lo que me sorprendió a mí es que la gente sabía que hay fosas. La gente de los pueblos, los vecinos, sabían que hay huesos dentro de esa tierra, por eso, por ejemplo, no lo cultivaban, ¿no? Tengo la sensación de que en Alemania o en Austria o en Polonia se sabía que había campos de exterminio y miraban para otro lado, y aquí en España se sabía que había también fosas comunes y también se miraba para otro lado. Bueno, el caso de España es que había una dictadura y no se podía decir nada, ¿no? No se podía decir, oye, que hay muertos aquí, queremos exhumar ese lugar, ¿no? No se podía hacerlo, porque podías acabar tú como un represionado, ¿no? Te podían castigar por eso, por decir la verdad. ¿El silencio en Polonia y el silencio en España tiene algo que ver con el catolicismo? Bueno, en España no me atrevo a decir. No sé, realmente, con la iglesia puede que sí. Bueno, hay un monje, Hilary Raguer, de Montserrat, que dice que la iglesia española ha sido hipersensible con las víctimas suyas y no sensible de las víctimas, por ejemplo, del bando republicano, ¿no? Tú hablas en el libro de José Agustín Pérez de Pulgar, un cura jesuita que fue el que sugirió que una manera de purgar los pecados por haber sido republicano, rojo, simplemente demócrata, era hacer trabajo esclavo, hacer trabajo forzado. Sí, y a mucha gente, bueno, les proponían lo mismo, ¿no? Que habían pecado, habían cometido un pecado de ser rojo y hay que trabajar para la patria, para remover ese pecado, ¿no? Ellos a veces querían trabajar porque era mejor que estar dentro de una prisión franquista con tanta gente, muchedumbre de gente, ¿sí? Y mejor para ellos salir de ese lugar para ir, bueno, hasta que a trabajar en Valle de los Caídos para salir de la prisión. Y tú planteas que en un momento dado, con unas cárceles muy abarrotadas, también eso era una idea que gustaba a Franco, porque no los podía perdonar porque habían sido rojos, pero bueno, podía vaciar un poco las cárceles y hacerles ser rentables y no tener que matarles, porque sobre todo después de 1945 no podía seguir fusilando cuando pierden las potencias del eje la guerra, y esos trabajos forzados podían ser una solución intermedia. Claro, y bueno, había muchos, ¿no? Los prisioneros trabajaban en las minas, construyeron los vías de ferrocarril, ¿no? Trabajaban en Valle de los Caídos construyendo basílica y todo, ¿no? Reconstruyeron muchos pueblos y ciudades destruidas. También. Bueno, los prisioneros trabajaban por todos los lados, en las minas, construyendo vías de ferrocarril, reconstruyendo las ciudades destruidas, ¿no? Y también en las presas, y hacían todo tipo de trabajo duro. Las famosas presas del franquismo, Eso. Que son todas copiadas de proyectos de la Segunda República. Una pregunta, Catarina, tú como extranjera, como una mujer polaca que conoces bien nuestro país, ¿por qué Franco fue tan sanguinario, que llegó a asustar incluso a oficiales alemanes? No sé decirte por qué, pero es una cosa de los dictadores, ¿no? Que tienen mucho miedo de su propia sociedad. Pero tú haces una comparación en tu libro y sí. Mussolini, Hitler
Salazar no asesinaron ni encarcelaron tanto, salvo, después contando con el Holocausto sí, pero sin contar el Holocausto, no asesinaron ni encarcelaron tanto como Franco. Bueno, claro, pero España sufrió una guerra civil y esa es la diferencia, ¿no? Que lucharon unos contra otros y había que hacer algo para, ¿sabes?, para gobernar ese país tan destruido y también tan herido por la guerra. Dedicas una parte de tu libro a una cosa que siempre hemos vivido muchos como un insulto, como una suerte de representación simbólica que volvía a fusilar a los fusilados, a gente que había perdido la vida simplemente por ser honesta, por ser digna o por respetar la legalidad vigente, que era la Constitución de 1931. Me refiero al Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros. Sí. Bueno, es un lugar que... Bueno, yo tengo hasta que una obsesión sobre ese lugar, porque es un lugar tan extraño y tan sorprendente para mí, ¿sabes? Es que me parece una trampa. Yo podía pasar algunos días y algunas noches en el Valle de los Caídos porque hay una hospedería, se puede anochecer. Y me parece una trampa tremenda que Francisco Franco dejó atrás para España actual. Me parece una trampa sin resolver. ¿Planteas alguna solución que te sugiere alguien que estuvo allí preso y que se evadió? Bueno, hay personas que dicen que hay que destruirlo, ¿no? Hay otros que dicen que hay que dejarlo para que la naturaleza hace lo suyo, ¿no? Con los muros de Cuelgamuros. Esto que plantea Nicolás Sánchez Albornoz. Sí, pero yo no veo una resolución. Por eso lo llamo trampa, porque no veo una resolución. Ojalá se pueda tratarlo como se trataba a los lugares de exterminio nazi, bueno, por ejemplo en Auschwitz, ¿no? En el campo nazi en Auschwitz, o en Mauthausen, que ahora son museos. Son museos, pero no son museos, bueno, como los otros, ¿no? Pero son los lugares de máxima, ¿sabes cómo decirlo? Seriedad. Claro, tú llamas a tu libro costras, que es, digamos, la respuesta que da el cuerpo, ¿no? para que se cure una herida y al final la costra deja una cicatriz. Sin embargo, en España no existen ni las cicatrices, desaparecen las cárceles donde estaban los presos políticos, desaparecen fosas que estaban repletas de asesinados, puede desaparecer el Valle de los Caídos, cualquier referencia, o en la Puerta del Sol, donde se asesinaron a españoles por defender la democracia, no hay ni una sola placa recordándoles. Sí, pero mira, hay una cosa que siempre estará, me parece que siempre estará, y es la memoria de la gente, la memoria de los familiares de las víctimas. Eso no se tapa, eso no se olvide. Y me parece que hay una esperanza que tenemos, que hay que hablar con esa gente que tiene memorias, que puede dar testimonio a lo que pasó. Se queja Emilio Silva, el presidente de la Fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que claro que cuando él pone en marcha, ¿no?, el proceso para encontrar a su abuelo asesinado, ¿no?, en Piraranza del Bierzo, el problema es que la gente cada vez es más mayor, se están muriendo. Los abuelos que tenían todavía esa memoria y si se pierde, ¿no?, esa memoria, pues va a ser mucho más complicado reconstruir todo esto. Sí, y por eso yo digo siempre, durante cada presentación, digo a la gente que viene, oye, hoy por la tarde, vais a visitar a vuestros abuelos y vais a hablar con ellos, porque eso es lo importante. Esa es la obligación que tenemos, hablar con nuestros abuelos y anotar, grabar sus testimonios. Eso es lo importante. Yo estudié mi doctorado en Alemania y muchas veces me quedaba mirando a las personas mayores intentando pensar qué papel habían desempeñado durante el nazismo, ¿no? Y una parte de ellos seguro habían sido de una manera u otra
nazis. Claro. Y Es verdad. en mi país ocurre algo similar. Y a veces me llama la atención que incluso el Partido Socialista se niega a recuperar la memoria de aquellos momentos. Porque mira, es que yo creo que no se puede hacer reconciliación o como lo queremos llamar con políticos. Hay que hacerlos con la gente dentro de la sociedad, con la gente corriente. Bueno, es la única manera. No lo puede hacer nadie sino la gente. Planteas que las cárceles fueron cementerios de vivos, donde los que no eran fusilados y los que no se podían exiliar terminaban en lugares abarrotados y que al final también terminaban muriendo por frío, por hambre, por enfermedades. Sí, bueno, se dice que toda España era una inmensa prisión, ¿no? Y es verdad que Francisco Franco ha cerrado a 1% de población de España. Mira, cuánta gente. Unos cuantos, sí. Igual que si pones en fila india los 150.000, 200.000 españoles fusilados por Franco, y los pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000. No se puede imaginar. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos huesos, ¿no? Dentro de la tierra truncadas, todavía sin exhumar? No sé si sabes que el terreno donde está el memorial a los españoles de Mauthausen no es español. Sí. Es un terreno, si mal no recuerdo, francés, cedido. Sí, lo sé. Y bueno, busco a alguien que me lo explique porque no lo entiendo. No entiendo por qué, bien entrada la democracia en España, no había, bueno, no sé, delegación del gobierno para poner las flores a los fusilados, a los asesinados en el campo. ¿Por qué no? Yo no te puedo responder, ¿sabes? Porque yo no lo entiendo y prefería que alguien me lo explique porque es sorprendente para mí. Cuentas en tu libro una cosa que me ha estremecido. Antonio de Senillosa, un monárquico de la casa del rey Juan de Borbón, una persona que conduciendo borracho mató a 2 personas y que era bastante asiduo en los medios de comunicación en España durante la transición. Y esta persona, cuentas en el libro que cuando una periodista estaba entrevistando a Serrano Suñer, diciéndole, oiga, usted es el responsable de que los 6.000 españoles de Mauthausen no fueran reconocidos como españoles, y Senillosa interrumpió la conversación diciendo, eso es una anécdota, señorita. Sí, y así se llama un capítulo de mi libro, una anécdota. Una anécdota, la vida de 9.000 personas es solo una anécdota. Terrible. Claro. Porque cuando se quiere construir la memoria, por ejemplo, terrible de los 1000 asesinados por ETA, no hay espacio en una sola biblioteca para colocar todo lo que se ha escrito, dicho y comentado al respecto. En cambio, sobre 9.000 muertos en campos de concentración alemanes, parece que no responden a la memoria de nuestro país. Bueno, mira, para mí cada asesinato, cada víctima es importante. Yo no soy muy de números, de decir que, oye, aquí hay 1000, aquí hay 9000 y aquí hay 100.000. Bueno, para mí cuenta cada víctima. Y bueno, y cada víctima merece nuestro respeto y nuestra memoria. Porque eso es el derecho que tienen los muertos, tienen el derecho a la memoria. Sin embargo, en España, y tú como polaca tendrás sensibilidad al respecto, a unos los beatifican, mientras que otros están condenados al olvido. Lo único que queda es a las víctimas ir las mujeres con la falda a orinarse en la tumba del dictador. Bueno, sí. Como te he dicho, hay múltiples maneras ¿sabes?, de actuar sobre la muerte y sobre los muertos, ¿no? Es que me parece que, bueno, hay que dar respeto a todos. Pero unos son beatificados y los otros, hasta hace nada, los maquis eran señalados como bandoleros, como delincuentes comunes.
Sí, sí, Hay sí. una pequeña diferencia, porque unos Claro. empezaron la guerra y los otros se estaban defendiendo. Claro, y es que yo soy la primera que dice que hay que decir la verdad. Y por eso, por ejemplo, las víctimas de la masacre en Paracuellos de Jarama, que están dentro de mi libro descritos, cuentan sus historias, sus familiares, pero yo también cuento quién son esos familiares que me dan testimonio, que en medio de la calle se están saludando con el saludo fascista. Y para mí, porque yo soy polaca, cuando alguien sale y dice, oye, bueno, no voy a hacerlo, perdona, pero para mí es un saludo Nazi-fascista. nazi-fascista, eso. Y me pueden decir que es saludo romano, pero para mí no. No. Para mí no. No, es No, un saludo de... No. Y hay que decir muerte. la verdad. Yo puedo contar la historia de los abuelos suyos asesinados en Paracuellos porque también son víctimas, pero también escribo quién son ellos. Yo no comparo las víctimas porque unos se estaban defendiendo y otros se estaban atacando. Entonces, cuando tú empiezas una guerra, eres el responsable. Sí. Y por tanto, no creo en los dos bandos. Creo que había un bando que traicionó, en el caso de los militares, su juramento, Claro. mientras que otros estaban defendiéndose de alguien que al final iba a aliarse Claro. con claro. Franco mandando a la División Azul, mientras Claro. que los otros se fueron con la División Leclerc a liberar París del fascismo. O sea, no son comparables. Bueno, es que, sabes, al principio yo quería solamente dedicar mi libro a las víctimas asesinados por el bando nacional. Pero después me preguntaron, oye, ¿y no vas a dedicar ningún lugar a las víctimas del terror rojo? ¿Y cómo puede periodista? Porque yo me siento periodista, no me siento, sabes, publicista, ni historiadora, ni nada. Yo me siento periodista. ¿Cómo puede responder el periodista, la periodista, a esa pregunta? Bueno, una historia está contada y la otra no. Y por tanto, Me lo dijeron. volver sí. a contar la historia Me que lo ya dijeron, está contada. pero me parece que la historia suya estaba contada del otro punto de vista muy, sabes, muy propagandístico y también no verdadero. Katarina Kobylarewski, autora de Costras, cuántas cosas terribles, cuánto dolor en mi país. Vuelve, vuelve, que no te va a pasar nada. Y a cuánta gente fusilaron. Me gusta mucho esa mujer que le dice a su marido, vuelve, vuelve, que tu amigo Sebastián tiene ganas de reunirse contigo, ¿no? Y su amigo Sebastián era su amigo que había muerto de niño. Y el marido entiende y dice, no voy a volver porque me van a matar. Cuánta dignidad en este país, en unos, y desde mi punto de vista, qué poquita dignidad. Otros, gracias por contar. Muchas gracias la historia por tenerme más dura aquí. de mi país. Vale, muchas gracias. Gracias. ¡Ay, qué país! Está aprobado en España que se financió ilegalmente el PSOE con Flick. Vox con terroristas iraníes, ni más ni menos. Ciudadanos con el IBEX 35 y por supuesto con sus filiales en Antena 3 Telecinco y los periódicos. Y el PP robando a todos los españoles, a todos. El Lezo, la Gürtel, Púnica o Cuamed, con los narcos gallegos o con cualquier acto o obra pública en la Comunidad Valenciana o en la madrileña. Sin embargo, cada vez que hay elecciones, invariablemente igual que salivaba el perro de Pavlov al oír la campanita, OK Basura y todos los demás medios, que son más elegantes pero no son mejores, y miden su honestidad periodística por lo que les pagan por mentir. Y resulta que resucitan el tema de la financiación de Podemos, o algún temilla relativo a Venezuela. ¡Ay, Venezuela! Que os va a regañar Biden, que ahora necesitan el petróleo venezolano, tontorrones. Es como el cometa Halley, pero en versión fake news. Los inconvenientes de intentar regenerar la política española. Te lo cobran caro. Pues bien, cuando ya creía uno haber visto todo en cuanto a manipulación mediática, llega una periodista venezolana, ¡qué lujo!, y publica la exclusiva del siglo. Juan Carlos Monedero, el comunista español del partido Podemos, comprando de lo lindo este sábado 28 en un centro comercial oligarca
de Bogotá. Así son ellos. Vaya, vaya, vaya. A esta gente le gustaría que vistiéramos harapos, que rebuscáramos en la basura, que nos desmayáramos de hambre en sus brazos y así hacer como que nos salvan. Y luego poder comentarlo en el rastrillo de las pijas, de las fresas, de las chetas, de las gomelas, para intentar así alejarse del infierno con su infinita bondad. Así que este humilde profesor de universidad desconocía que tuviera prohibida la entrada, no sé, a hoteles, a centros comerciales o cualquier otro punto de venta capitalista en una sociedad capitalista. Y encima comprando de lo lindo, como si la humilde bolsa de tela que llevaba al hombro fuera el saco de Papá Noel. Para que la periodista de la extrema derecha venezolana no quede tan pendeja sacándome con mi triste bolsa de tela, le he mandado otra foto, que me hice justo después, para que sus seres queridos no pasen tanta pena de tener cerca a alguien tan descuidada con su trabajo. Estos que piensan que cuando gana la izquierda les van a cortar el agua caliente, que les van a quitar la segunda residencia, son los mismos que piensan que si quieres que todo el mundo viva bien, tienes que ir con taparrabos. Ay, esos sueños húmedos. No sabía yo que ser de izquierdas te incapacitara para comprarle un imán para la nevera a Lolo, o regalarte un libro, o conseguir un rotulador, o agenciarte unos calzoncillos con la imagen de Corto Maltés en la proa, o incluso de Elon Musk en la popa. Vamos, comprarte lo que te salga de los tegumentos. Eso sí, siempre que pagues tus cosas y tus cremas con tu dinero. Yo entendería que no dejaran entrar en un centro comercial a Cristina Cifuentes, o a Esperanza Aguirre, o a Ignacio González, porque los guardias de seguridad de esos centros tendrían que seguirles constantemente para evitar que hicieran en esos sitios privados lo que hacen siempre con las arcas públicas. Y claro, ese gasto de agentes de seguridad mataría su ganancia. Hay una guerra devastando Ucrania. Hay más de 8.000 niños muriéndose de hambre al día en el mundo. En Colombia la izquierda tiene que hacer campaña con chalecos antibalas. Y la OTAN le está mandando a los europeos a gastar más en tanques y menos en mantequilla. Y resulta que el periodismo de calidad en España, en Venezuela o en Texas, idéntico, habla de cosas tan trascendentes, cosas del mundo global. Tranquilos, que aunque el señor apriete no me van a fotografiar haciendo aguas menores tras un seto o entre dos coches como tienen que hacer a menudo los jóvenes cuando el alcalde no les pone alternativas en las fiestas. Pero no prometo que no me vean en un restaurante. Aquí desde México no puedo cazar. Me quitaron el arco y las flechas en la aduana. Y van ustedes a ver a Juan Carlos Monedero en un restaurante. Por Dios, cuando lo que tenía que hacer es echarse al monte, ahí por Chapultepec, a ganarse el sustento. Bueno, en un restaurante ya me hicieron la foto. Por cierto, el periodista que me invitó, Raúl del Pozo, fue un poco cobarde. Se cayó la boca cuando quisieron hacer un escándalo señalándome. Como anfitrión, debiera haber salido a contar por qué estaba yo allí. ¡Qué escándalo! Un podemita hablando con dos periodistas. Palomera fue más valiente. Los silencios, eso sí, se recompensan. A él le sigue invitando Susana Griso, a mí no. En fin, que me voy a buscar un banco por ahí, en el parque de Chapultepec, para pasar la noche. Aunque ha refrescado un poquito, Es que si me ven entrando en un hotel, igual me darían parda. En América Latina, que incluso en los centros comerciales hay iglesias. En fin, hasta la semana que viene, desobedientes.